Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me alegra. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Amigos del mundo, enemigos de Dios. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña Moisés Rojas, quien es escritor e investigador. También está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez, él es escritor mariano. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o también lo pueden hacer por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir en internet a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Efectivamente, el apóstol Santiago es el autor del título que puede decirse de este programa. La amistad con el mundo es la enemistad con Dios. La amistad con el mundo, con los antivalores del mundo, con el aborto, con la idea, la eliminación del pecado, la eliminación del infierno, la eliminación de Satanás, etc. Con toda esa cantidad de afirmaciones del populismo teológico, eso es lo que nos lleva a la enemistad con Dios. Bueno, van a verlo ustedes en el video que viene a continuación. Muchas ocasiones. Dice Santiago 4:4. Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y decimos que hemos estado de modo repetitivo trayendo a colación la cita anterior del apóstol Santiago, porque la verdad nos tiene alarmados y tiende a confundirnos lo que a diario oímos tanto del Papa Francisco como de algunos connotados cardenales y teólogos, que precisamente por su afán de amistarse con el mundo pasan por alto las enseñanzas de Cristo y, peor, últimamente las controvierten, las manipulan y hasta las niegan. Todo con el propósito de granjearse el acuerdo y aceptación de los sectores que se dicen avanzados, evolucionados o progresistas y pretenden ser las vanguardias librepensantes de nuestra época. Si esos sectores, que presumen ser la delantera del pensamiento libre y audaz de los más aventajados entre los hombres, aprueban, exaltan,
La eutanasia para los que creen haber cumplido su misión en la existencia o están arrastrando sufrimientos por enfermedades implacables. El adulterio para los que renuncian a su cónyuge legítimo y pretenden rehacer sus vidas uniéndose a una persona distinta de ella, teniendo vigente el vínculo matrimonial anterior. El uso de la sexualidad sin restricción alguna, de modo que puedan unirse carnalmente personas del mismo sexo y aún personas con animales. También sin restricciones la práctica de todas las expresiones del gnosticismo y del esoterismo, en la multitud de manifestaciones de la nueva era, etc. Entonces, los teólogos seguidos más tarde por muchos de los sacerdotes, obispos y cardenales que se dedican a elogiarlos y a decir que sin chistar debemos seguir estos antivalores, dicen que son revolucionarios y novedosos. Siguiendo y aprobando los antivalores de moda, es entonces como los antiguos amigos de Dios se convierten ahora en enemigos de Él, pero en estrecho aprecio del mundo. Esto es lo que nos está sucediendo actualmente en la Iglesia, que por un afán desmedido de bienquistarse con las modas antinaturales o corruptas que están en vigencia, en la medida en que la Iglesia se gana los aplausos de los revolucionarios corruptos, mina la identidad con Dios y pierde el beneplácito divino. Proponer cosas que disminuyen la fe o la adulteran, o que rebajan las exigencias morales hasta negar la existencia del pecado, y todo para congraciarse con los que obran mal y ganar adeptos, entre ellos se llama populismo. Sí, populismo teológico y ético, que también podría traducirse como pura y neta demagogia religiosa contra la palabra de Dios, consignada en la Biblia y en la tradición, y también contra la ley moral natural. Pero a los populistas, a los que hacen demagogia con la fe y la moral, como dice el dicho, les sale el tiro por la culata, pues es hacerse amigo del mundo a precio de volverse enemigo de Dios. Y esto, en el orden teológico y moral, es muy grave, y las consecuencias de estas defecciones tienen resultados catastróficos, como lo podemos ver actualmente, y llevan a resultados contraproducentes. Los que son de fuera no entran a la verdadera iglesia, por más que se les rebajen los principios de la fe y de la moral, y en cambio, los de adentro se salen escandalizados. Constatamos cómo los de afuera no entran a la verdadera iglesia, pero sí parece que van a entrar en masa a una iglesia inauténtica, que es la del falso ecumenismo, y que Bergoglio está preparando minuciosamente, como lo hemos mostrado con pruebas y hasta con maquetas en programas anteriores, como el del pasado 6 de septiembre denominado Como a Judas, Cristo también eligió a Francisco. Precisamente a la exhortación posinodal de Francisco, titulada Amor y Leticia, o Alegría del Amor, podemos verla como un ejemplo magnífico del populismo teológico, sencillamente porque elimina la norma tradicional multisecular de la Iglesia, según la cual solo se puede recibir eucarísticamente el cuerpo y la sangre de Cristo cuando tenemos el alma en estado de gracia, es decir, en perfecta amistad con Dios. Pero con Amor y Leticia, Francisco pretende que los adúlteros en ejercicio y no arrepentidos puedan recibir la comunión en pecado mortal, por arte semántico que cambia la realidad de situación de pecado por la de situación irregular. En efecto, el cambio de la expresión situación de pecado por situación irregular, que evidentemente pretende al menos disminuir la culpabilidad de los adúlteros no arrepentidos, se debió al cardenal de Viena, Monseñor Christoph Schönborn. Por este motivo, el que funge como pontífice, Francisco, se desató en este entonces en elogios al cardenal Schönborn. En la reciente visita papal a Colombia, durante la reunión celebrada con los jesuitas en la Casa Cural San Pedro Claver, en la ciudad de Cartagena, el mencionado cardenal Schönborn pasó a ser catalogado como un gran teólogo tomista. El Papa se refirió a él en los siguientes términos: algunos sostienen que no hay moralidad católica bajo Amor y Leticia, o al menos no es una moralidad segura. Sobre esto debo declarar claramente que la moralidad de Amor y Leticia es tomista, la del gran Tomás. Puedes hablar de ello con un gran teólogo, entre los mejores de hoy y entre los más maduros, el cardenal Schönborn. La moralidad de Amor y Leticia,
según Francisco, ahora resultó ser disque tomista. Pero Santo Tomás de Aquino, el más grande filósofo y teólogo que tal vez ha tenido la Iglesia en sus 20 siglos, consta que jamás atentó contra la santidad del matrimonio, y en ninguna de sus afirmaciones sugiere, ni de lejos, que un adúltero pueda justificar una nueva unión, estando vigente la anterior. Aquí entonces hay un doble error. 1. Encubrir con el nombre de Santo Tomás la monstruosidad de Amor y Leticia. Y el otro, convertir al cardenal Schönborn en un tomista. Y esto por la gracia de haber hecho el cambio semántico que pretende restar importancia al horroroso pecado de adulterio, entre otras cosas graves. En muchos programas nuestros hemos criticado y denunciado esta monstruosidad de que las personas recasadas con otra persona que no es su cónyuge, sin arrepentirse, puedan ahora recibir la Sagrada Comunión, sin observar las reglas fijadas para ello en el numeral 1650 y 1651 del Catecismo, y en la Exhortación Apostólica Familiares Consortio de Juan Pablo II, numeral 84. Piden a Francisco que corrija sus 7 herejías de Amor y Leticia. Muchos nos calificaban de fundamentalistas, pero otros pretendían que, con Amor y Leticia, Francisco no mencionaba siquiera que los adúlteros pudieran acceder a la comunión en estas condiciones, y creían entonces que nosotros exagerábamos nuestras críticas. Según estos últimos despistados, en Amor y Leticia no se autoriza a dar la Eucaristía a los adúlteros. Pero ahora, un grupo de eminentes profesores de teología y moral, eruditos de las más prestigiosas comunidades y universidades del mundo, voces autorizadas por ello, acaban de emitir un documento llamado Correctio Filialis de Heresibus Propagatis, que traduce una corrección filial referente a la propagación de herejías, firmada por más de 180 prominentes personalidades católicas, religiosos y laicos, que en su página www.correctiofilialis.org resume su intención de esta manera. Esta es una carta de 25 páginas firmada por clérigos católicos y eruditos laicos, que fue entregada al Papa Francisco el 11 de agosto. Como no se recibió respuesta del Papa Francisco, se está haciendo pública hoy, 24 de septiembre. La carta, que está abierta a nuevos firmantes, ahora tiene los nombres de 180 clérigos y eruditos laicos de 20 países, que también representan a otros que carecen de la necesaria libertad de expresión. Tiene un título latino, Correctio Filialis de Heresibus Propagatis, literalmente, una corrección filial referente a la propagación de herejías. Afirma que el Papa, en su exhortación apostólica Amor y Leticia, y por otras palabras, actos y omisiones relacionados, ha defendido con eficacia 7 posiciones heréticas sobre el matrimonio, la vida moral y la recepción de los sacramentos, y ha causado estas herejes opiniones para difundir en la Iglesia Católica. Esta carta de corrección tiene 3 partes principales. La primera parte, los signatarios explican por qué, como católicos creyentes y practicantes, tienen el derecho y el deber de emitir tal corrección al Pontífice Supremo. La propia ley de la Iglesia requiere que las personas competentes no permanezcan en silencio cuando los pastores de la Iglesia están engañando al rebaño. La segunda parte de la carta es la esencial, ya que contiene la corrección propiamente dicha. Enumera los pasajes de Amor y Leticia en los que se insinúa o alientan posturas heréticas y luego enumera palabras, hechos y omisiones del Papa Francisco que dejan claro, sin duda razonable, que desea que los católicos interpreten estos pasajes de una manera que es, de hecho, herética. La parte final, llamada elucidación, discute 2 causas de esta crisis única. Una de las causas es el modernismo. Teológicamente hablando, el modernismo es la creencia de que Dios no ha entregado verdades definidas a la Iglesia, que debe continuar enseñando exactamente en el mismo sentido hasta el fin de los tiempos. Una segunda causa de la crisis es la aparente influencia de las ideas de Martín Lutero sobre el Papa Francisco. La carta muestra cómo Lutero, fundador del protestantismo, tenía ideas sobre el matrimonio, el divorcio, el perdón y la ley divina que corresponden a las que el Papa ha promovido por palabra, obra y omisión. También toma nota de la alabanza explícita y sin precedentes
dada por el Papa Francisco al heresiarca alemán. La carta fechada el 16 de julio de 2017, que comienza así: Santo Padre, con profunda aflicción, pero impulsados por la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, por el amor a la Iglesia y al Papado, y por la devoción filial hacia usted, nos vemos obligados a dirigir una corrección a su santidad, a causa de la propagación de herejías ocasionada por la exhortación apostólica Amor y Leticia, y por otras palabras, hechos y omisiones de su santidad. El documento señala, a lo largo de sus 25 páginas, 7 herejías cometidas por Francisco en Amor y Leticia, y lo hace de esta manera. Por medio de estas palabras, hechos y omisiones, y por medio de los pasajes arriba mencionados del documento Amor y Leticia, su santidad ha apoyado, directa o indirectamente, y propagado dentro de la Iglesia, con un grado de conciencia que no buscamos juzgar, tanto por oficio público como por acto privado, las siguientes posiciones falsas y heréticas. Primera herejía de Francisco en Amor y Leticia. Una persona justificada no tiene la fuerza con la gracia de Dios para seguir las exigencias objetivas de la ley divina, como si cualquiera de los mandamientos de Dios fuera imposible para los justificados. Segunda herejía de Francisco en Amor y Leticia. Los católicos que han obtenido el divorcio civil del cónyuge, con el cual están válidamente casados y han contraído un matrimonio civil con alguna otra persona durante la vida de su cónyuge, y que viven more uxorio con su pareja civil, no están necesariamente en un estado de pecado mortal y pueden recibir la gracia santificante y crecer en la caridad. Tercera herejía de Francisco en Amor y Leticia. Un creyente católico puede tener pleno conocimiento de una ley divina y elegir violarla voluntariamente en una materia grave, pero no estar en un estado de pecado mortal como resultado de este acto. Cuarta herejía de Francisco en Amor y Leticia. Una persona, mientras obedece una prohibición divina, puede pecar contra Dios por medio de este mismo acto de obediencia. Quinta herejía de Francisco en Amor y Leticia. La conciencia puede juzgar verdadera y correctamente que los actos sexuales entre personas que han contraído un matrimonio civil entre sí, aunque uno o ambos esté sacramentalmente casado con otra persona, a veces pueden ser moralmente correctos o reclamados, o incluso mandados por Dios. Sexta herejía de Francisco en Amor y Leticia. Los principios morales y las verdades morales contenidos en la revelación divina y en la ley natural no incluyen prohibiciones que condenan absolutamente ciertos tipos de actos. Séptima herejía de Francisco en Amor y Leticia. Nuestro Señor Jesucristo quiere que la Iglesia abandone su antiquísima disciplina de denegar la Eucaristía a los divorciados y nuevamente casados, y de denegar la absolución a los divorciados y nuevamente casados que no expresen ninguna contrición, ni el propósito firme de enmendarse en su actual estado de vida ante Dios. Como ustedes pueden observar, queridos teleamigos, los eruditos católicos firmantes de esta carta, muchos de ellos profesores y catedráticos de las más prestigiosas universidades del mundo, es decir, gente súper calificada, buscan hacer una corrección filial al Papa Francisco por los errores contenidos en su exhortación apostólica postsinodal Amor y Leticia. De modo que no somos los únicos, y menos los que sin argumentos ni buenas razones hemos clamado contra estos disparates contenidos en el documento de Jorge Bergoglio, Amor y Leticia. Vean cómo no estábamos equivocados al denunciar la monstruosidad teológica y moral de Amor y Leticia, súplica a la cual me he adherido con mi firma, y por ello invito a todos nuestros teleamigos a unirse con su firma, accediendo a este link de www.change.org. O en un motor de búsqueda bajo su nombre en inglés, Support by the Catholic Laity for the Filial Correction of Pope Francis. Impacto mundial por corrección a Francisco. La corrección filial referente a la propagación de herejías
dirigida a Francisco por casi 200 teólogos y religiosos eruditos del mundo, ha tenido gran repercusión mundial. Medios como la Deutsche Welle, CNN, AFP, Reuters, así como por decenas de medios católicos internacionales, han reproducido la noticia. Todos estos han dado la importante noticia que se une a la dubia que 4 cardenales hicieron a Francisco hace más de un año, el 19 de septiembre de 2016, y que aún no ha tenido respuesta. Así, la Deutsche Welle, el medio de radiodifusión más importante de Alemania, edición española, titula "El Papa Francisco acusado de herejía", y subtitula "Decenas de teólogos católicos conservadores y sacerdotes acusaron al Papa de comportamiento herético. Critican a la Iglesia Católica por haber ablandado su postura de cara a las personas separadas y unidas en segundas nupcias". CNN Noticias titula "Conservadores acusan al Papa Francisco de difundir herejías", y subtitula "Conservadores y clérigos católicos han acusado al Papa de difundir herejías. Una crítica audaz, pero quizás inútil contra Francisco y su papado reformista". La agencia Reuters difunde la noticia que varios medios titulan así: "Acusan al Papa Francisco de difundir herejías", y subtitulan "Un grupo de sacerdotes y teólogos y estudiosos presentan un documento en el que sostienen que el pontífice ha divulgado 7 supuestos errores doctrinales. La ley moral natural no existe, según Francisco". No nos cansamos de decir, a lo largo de estos años, que además de la blasfemia contra la Eucaristía con Amor y Leticia, se atenta también contra otros sacramentos, como el de la confesión o penitencia, el matrimonio y el orden sacerdotal, y también contra la ley moral natural, otro fundamento de la moral católica, con la calamitosa falsa enseñanza de Francisco, contenida en el párrafo 305 de Amor y Leticia, soportada en las conclusiones de la Comisión Teológica Internacional, donde Jorge Bergoglio afirma: "En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal, de toma de decisión". Nota al pie 350. En efecto, así lo sostiene el documento pontificio en su párrafo 59, llamado "En busca de una ética universal, nueva perspectiva sobre la ley natural", elaborado por la Comisión Teológica Internacional entre octubre de 2006 y diciembre de 2008, aprobado por el presidente de la comisión, el cardenal William J. Levada. Con esta escueta afirmación, pretende el obispo Bergoglio, sustentado en una comisión teológica vaticana igualmente errada, anular la ley moral natural, fundamento de toda la doctrina moral católica, que enseña que todo hombre o mujer tiene impreso en su ser una ley divina que le hace saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que no. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1954, dice: "La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta, a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidas". Para Santo Tomás de Aquino, la ley moral natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación. Es conocida como ley natural porque todo ser humano está sometido a ella, pues establece los deberes que son propios de la naturaleza humana. También es conocida así porque puede ser entendida y descubierta por medio de la razón sin ayuda del cielo. La ley natural proviene de Dios y en Él tiene siempre su origen, en virtud de la razón natural que deriva de la sabiduría divina. La ley moral es, al mismo tiempo, la ley propia del hombre.
Splendor Veritatis número 40. Como podemos ya observar, todo fundamento teológico y moral viene siendo destruido por Francisco. Algunos de los que niegan verdades cristianas. Vengo desde Córdoba a traerles un abrazo inmenso, lleno de cariño, lleno de afecto, lleno de fuerza, de un grupo de sacerdotes y comunidades cristianas de Córdoba que estamos convencidos de que Dios no discrimina, de que Dios no quiere a los soberbios, Dios no quiere a los que desean imponer sus verdades, Dios no quiere excluir a nadie de la fiesta de la vida. Y les digo más todavía, el Dios en el cual creemos no solo no discrimina, sino que ama la diversidad, ama la pluralidad, ama a los diferentes, porque ese Dios es el autor de todos los colores, de todas las razas, de todos los perfumes, de todas las culturas, y es también aquel que ha dado esta diversidad maravillosa también en aquellos que tienen la orientación sexual que quieran tener y que elijan. Ese Dios ama la vida, ama la libertad y ama la diversidad. Y en nombre de ese Dios, este grupo de sacerdotes y comunidades cristianas viene a traerles un abrazo profundo, viene a traerles todo su cariño. Así como... Luego de referirnos a la corrección filial a Francisco, firmada por aproximadamente 200 eminentes teólogos, y para que no se diga que estamos hablando muy en abstracto y con generalidades respecto al populismo teológico y ético en el que estamos inmersos, vamos a precisar algunos nombres concretos de teólogos, sacerdotes, obispos y cardenales entregados a herejías de distinto cuño o tergiversaciones de las verdades de la vida moral. Comencemos por dos muy importantes y ambas figuras cimeras de la teología. Uno jesuita, el padre Karl Rahner, y otro dominico, el padre Eduard Schillebeck. Rahner, por ejemplo, en su libro Teología de la Encarnación, afirma que la esencia de Dios es la misma que la nuestra, y quizá esto es lo que ha dado pie a la última enseñanza de Bergoglio, de que Dios no puede ser Dios sin el hombre, con lo cual se relativiza la divinidad haciéndola dependiente de la humanidad. También enseña Rahner que dice que la encarnación del Verbo Divino se realizó por etapas y que el acto de fe es inútil. En su obra Meditación sobre María, niega el privilegio de la Inmaculada Concepción, pero todavía, según él, ningún hombre está marcado por el pecado original. Naturalmente, Rahner también niega la existencia del infierno. En cuanto al dominico Eduard Schillebeck, autor principal del famoso Catecismo holandés, que circuló por los años 60, es fuente de numerosas herejías y apostasías. Schillebeck niega nada menos que la divinidad de Jesucristo, con lo cual parece regresar a la protoherejía del arrianismo de los primeros siglos de la Iglesia. Rechaza también prácticamente todos los dogmas marianos. Para él tampoco es real ni el demonio ni el infierno, y es partidario de la condenación presbiteral de las mujeres. A partir de Karl Rahner y de Eduard Schillebeck, numerosos teólogos de lo que se llama Escuela del Rin en Alemania y países centroeuropeos, pero también en Inglaterra y más tarde en España e Italia, proliferaron toda suerte de aves de oscuridad en materia teológica y moral. Esto sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, pero más que por este, en torno y a consecuencia mal sacada de este, porque el concilio fue ortodoxo en términos generales. El contagio del populismo teológico y moral fue extendiéndose poco a poco y comenzó a ganar adeptos entre obispos y cardenales. De estos prelados, por vía de ejemplo, damos a continuación una pequeña relación. Monseñor Johan Boni, Bélgica. Así, Monseñor Johan Boni, obispo de Amberes, Bélgica, pide a la Iglesia que reconozca las relaciones homosexuales. En algunas de sus declaraciones sostiene: no podemos seguir afirmando que no hay otras formas de amor aparte del matrimonio heterosexual.
Debemos buscar en el seno de la Iglesia un reconocimiento formal de la relación que también está presente en numerosas parejas bisexuales y homosexuales. Al igual que en la sociedad existe una diversidad de marcos jurídicos para las parejas, debería también haber una diversidad de formas de reconocimiento en el seno de la Iglesia. El obispo de Amberes agrega en forma de interrogante: ¿hay que tratar de forzar todo en un único e idéntico modelo? ¿No debemos evolucionar hacia una diversidad de rituales en los que podemos reconocer la relación de amor entre homosexuales, incluso desde el punto de vista de la Iglesia y de la fe? Ahí está la raíz de lo que podemos llamar la sodomización de la Iglesia y la sodomización del clero. Comienzan ustedes, queridos teleamigos y teleamigas, a ver claramente el propósito de estos herejes y apóstatas, que abandonan la moral tradicional de la Iglesia sobre el sexo, consignadas invariablemente en el 6º y 9º mandamiento, que a la letra dicen: no cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no desearás a la mujer de tu prójimo. Y se entiende también que la mujer no debe desear al hombre de su prójimo. Pero el despropósito de atraer más gente negando los pecados no ha convencido masivamente a los gays y lesbianas, y en su lugar ha producido un estupor en las filas de los verdaderos cristianos. Pero antes del obispo Boni, se mostró campeón de aprobar los antivalores mundanos del aborto y de la homosexualidad el flamante arzobispo y cardenal Godfrey Daniels, hoy metropolitano emérito de la Arquidiócesis de Manillas, Bruselas. En 1990, en complicidad con el primer ministro de su país, el cardenal Daniels quiso hacer aprobar por parte del rey de Bélgica una ley pro aborto, pero a pesar de ello, el monarca se rehusó a hacerlo. A partir de una declaración del 11 de abril de 2003, quedó en evidencia que el cardenal belga Daniels era partidario de aprobar una especie de matrimonio válido para parejas del mismo sexo. Y es que para nadie es un secreto que este cardenal con frecuencia luce una estola hecha con la policromía del arco iris LGTBI. Recordemos que además Daniels fue el líder de la llamada por él mafia cardenalicia, que en forma politiquera y violando las constituciones de la Iglesia, eligió en el cónclave del 2013 a Jorge Bergoglio como actual pontífice Francisco, mediante acuerdos previos ilícitos. Walter Kasper. Asimismo, el muy célebre cardenal Walter Kasper, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y que aparece como gran amigo del Papa Francisco, es uno de los principales partidarios de dar la Sagrada Comunión a los adúlteros no arrepentidos, tal como se instituye en el capítulo 8 de la exhortación apostólica del Papa Francisco, titulada Amor y Leticia o Alegría del Amor. Este cardenal además niega que Dios haga milagros. En su libro Introducción a la Fe, página 76, se lanza lance en ristre contra todos los dogmas de la Iglesia, sosteniendo la inexplicable tesis de que hay que creer en Dios, pero no en los dogmas
ni en la Iglesia, que es la tesis exacta de los modernistas teológicos, quienes pretenden que la palabra de Cristo es variable y hay que adaptarla al cambio de circunstancias y de modas en el mundo. Dijimos atrás que es inexplicable la tesis de Casper, porque equivale a decir: creamos en Cristo, pero no le creamos a Cristo. No le creamos en lo que enseña, porque su doctrina es anacrónica para hoy. Y tampoco creamos en la iglesia que él fundó, porque ya está mandada a guardar. ¿Qué tal, teleamigos? Esta tesis, que aparte de ser un absurdo contra la fe, es una gran injuria contra la persona de Cristo, porque equivale a decirle que creemos en él, pero lo rechazamos como maestro de la verdad y como fundador de la iglesia, único medio de salvación que tienen los hombres. Queremos además observar que el citado libro del cardenal Casper, Introducción a la Fe, es un texto obligatorio para los alumnos que estudian teología en la llamada Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y aquí podemos ver cómo se comprueba una alianza deplorable entre los actuales jesuitas y la apostasía que invade hoy a la iglesia. Caso que se repite en muchos seminarios del mundo, invadidos por la falsa ideología del modernismo. ¿Se dan cuenta ustedes, entonces, de la labor altamente destructora y negativa que están adelantando los jesuitas, en otro tiempo campeones de la fe, y ahora tristemente campeones de las herejías y de la apostasía? ¿Se dan cuenta de la crisis profunda por la cual está atravesando nuestra iglesia? ¿Perciben ustedes cómo los que deberían estar defendiendo la fe auténtica de Cristo, la que Él nos enseñó, son los mayormente responsables en el desconocimiento de las verdades que ese mismo Cristo predicó? Abran los ojos, los jerarcas de la iglesia, y vean las realidades siniestras y negativas, que sí ameritarían excomuniones, y no las voces de los fieles como José Galat, Rafael Arango y el canal Teleamiga, que sostienen y defienden la sana doctrina. Señores obispos de Colombia, con mirarnos a nosotros y considerarnos culpables cuando somos inocentes, y negarse a ver a los verdaderos culpables de las herejías y apostasías, parecen ustedes querer tapar el sol con las manos, y lo peor, engañar a Dios, a quien nadie puede engañar. También en su libro Jesús el Cristo, el cardenal Casper vuelve a negar los milagros afirmando que estos son meras leyendas o cuentos no históricos, y agrega que ellos son un problema que hace la fe bastante extraña y difícilmente comprensible al hombre moderno, la actividad de Jesús. Aquí igualmente tenemos que preguntarnos en qué medida el Papa Francisco, cuando dice que Jesús no multiplicó los panes y los peces, en las dos ocasiones que narran los evangelios, estará influido por esta falsa teología que desconoce la omnipotencia de Cristo Dios. Lo peor de lo peor es que Walter Casper es también de los teólogos, no pocos, que en Europa niegan nada menos que la resurrección de Cristo. Sobre ella dice acertadamente San Pablo en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. En Colombia también niega la resurrección de Cristo el sacerdote jesuita Padre Alfonso Llano Escobar, porque hay que entender las palabras de San Pablo, que la resurrección del Señor no fue solamente de su alma, sino también de su cuerpo, es decir, abarcó también la realidad material y corporal de su ser. Porque uno de los subterfugios y excusas de los herejes que niegan las verdades fundamentales de la vuelta de Cristo a la vida es afirmar que solamente resucitó en su divinidad, que es eterna, y en su alma, que aunque no es eterna, es inmortal, es decir, que una vez creada no tiene término. Pero si no se admite que Cristo resucitó también en su cuerpo, en el fondo se está negando la resurrección, porque todo el hombre que muere después de su fallecimiento sigue vivo espiritualmente, porque no muere el alma, ya que no puede, pues ya mostramos que una vez creada por Dios, el alma no puede perecer. Precisamente, la diferencia entre la resurrección de Cristo y, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, o la de la hija de Jairo, o la del hijo de la viuda de Naín, a quienes el Maestro volvió a la vida, es que estos últimos, cuando llegó el momento, retornaron de la muerte a la vida, pero conservaban el mismo cuerpo de antes.
Pero la diferencia de la resurrección de Cristo es que éste precisamente volvió a la vida con un cuerpo sí, cuerpo de materia real, pero cuerpo nuevo y glorificado. Entonces, negar que la resurrección de Cristo fue corporal, como lo hace Casper, o como lo hace el padre Llano Escobar en Colombia, o como lo hacen otros teólogos, en el fondo es negar la verdadera resurrección de Jesús. También la Conferencia Episcopal de Colombia no le dice nada a la tesis del jesuita colombiano Alfonso Llano, que repite como loro a las teologías europeas que le quita trascendencia a la resurrección de Cristo, y en cambio sí se permite excomuniones o amenazas de excomunión contra Galat, Arango y Telamiga. ¿Ven por qué los que tienen ojos no quieren ver y los que tienen boca no quieren hablar? Queridos prelados colombianos, no esperen a que Dios les cobre su silencio y su cobardía. Cardenal Reinhard Marx, Alemania. Ahora refirámonos al arzobispo y cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, quien había manifestado que si Roma no aceptaba las absurdas tesis de él en materia de fe y moral, él haría lo que se le diera la gana, e invitaba a los demás obispos de Alemania y Europa a imitarlo. Este cardenal, entre otras bellezas, dice que vivir en adulterio no siempre es pecado, valora el amancebamiento, respalda las uniones homosexuales, también niega la existencia del infierno, y no ve nada de malo en dar a las mujeres la píldora abortiva del día después. En estas tesis del cardenal Marx vemos también un ejemplo del desastroso populismo teológico y moral, que pretende amistar a la Iglesia con los antivalores del mundo. Pero olvida el presidente del episcopado germano que en la misma medida en que la Iglesia se congracia con el mundo, se distancia de Dios. Monseñor Timothy Dolan, Norteamérica. De otro lado, Monseñor Timothy Michael Dolan, cardenal y arzobispo de la Arquidiócesis de Nueva York, acostumbraba a presidir en el Día de San Patricio las marchas del orgullo gay que los activistas homosexuales promueven en tal acontecimiento. Va muy orondo este cardenal a la cabeza del desfile en el que participan estos homosexuales, para afirmar sus inclinaciones contrarias a la naturaleza, organizada en la isla de Manhattan en esa fecha. En el año 2014, el cardenal Dolan, en compañía del expresidente Obama, elogió a la estrella del fútbol americano Michael Sam por decir que era gay, manifestando que no iba a juzgar a los atletas por su orientación sexual. Refiriéndose a este caso dijo: "Me alegro por él", y también agregó: "Yo no tendría ningún sentido de juicio sobre él. Dios los bendiga, ya. Mira, la misma Biblia que nos enseña acerca de las virtudes de la castidad y la virtud de la fidelidad y el matrimonio, también nos dice no juzgar a las personas. Así que yo diría, bravo". A esta escandalosa actitud del cardenal Timothy Michael Dolan, arzobispo de Nueva York, hay que recordar que, efectivamente, la Biblia nos dice a través de San Lucas, en el capítulo 6, verso 37, "No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados". Pero Cristo dio a sus sacerdotes el poder de juzgar las conductas de las personas, para darles o no otorgarles la absolución. Y por eso nos parece desenfocada la actitud del arzobispo y cardenal Dolan, cuando en vez de censurar relaciones homosexuales, les dice bravo. Es decir, viva, continúen con sus tendencias y conductas, que no tienen nada de malo. ¿Quién soy yo para juzgar? Francisco. Vamos a cambiar de información para hablar de las declaraciones del Papa Francisco. Él ha asegurado que la Iglesia debería pedirle perdón a las personas homosexuales. Ha hecho referencia sobre todo a los cambios culturales que existen y a la manera de pensar distinta que tenemos ahora en todo el mundo. Aquí también no podemos menos que evocar las desafortunadas declaraciones del Papa Bergoglio en el avión en el que abandonaba la ciudad de Río de Janeiro con destino a Roma en el 2013. Cuando, refiriéndose a los gays y lesbianas, dijo a todos los periodistas presentes: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Es un hecho que Cristo dio poder a los sacerdotes de perdonar pecados y por tanto de juzgar las conductas pecaminosas de las personas, cuando dijo a los apóstoles y a sus sucesores legítimos en San Juan 20:23: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen,
y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. De modo que ellos, los sacerdotes, y solo ellos, tienen el poder dado por Cristo de juzgar conductas y de perdonar pecados. Esto no lo puede olvidar el Papa Francisco, pero menos las palabras de Dios en la Biblia. En el peor de los casos, cuando en esa rueda de prensa expresó